En otro apartado del orden del día tiene la palabra el senador Humberto Aguilar Coronado a nombre de la senadora Adriana González Carrillo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento a aquellos gobiernos del mundo quienes han mantenido sus fronteras y transportes abiertos al tránsito de mexicanos durante la emergencia sanitaria global por el brote de la influenza H1N1. Gracias, señor presidente. Señoras y señores legisladores, en las últimas semanas, el descubrimiento de una nueva cepa del virus de la influenza H1N1 ha ocupado la acción de las autoridades sanitarias globales y nacionales prácticamente en todos los países del mundo. Con una presencia mayoritaria y al parecer originaria en América del Norte, el virus ha alcanzado ya a detectarse en países ubicados en los 5 continentes. Sin embargo, gracias a la intervención expedita de las autoridades de nuestro país, en donde se registraron algunos de los primeros casos, se logró avisar del brote a la comunidad internacional y establecer los primeros planes de contingencia. Hoy se reconoce ampliamente en el mundo que nuestras autoridades federales y estatales actuaron oportunamente para frenar el avance de este virus y que, en general, la experiencia de México en la mitigación del mismo ha sido crucial para la acción que la comunidad internacional ha venido desplegando. No solo el gobierno mexicano, sino también la sociedad en su conjunto, hemos sido reconocidos por distintas instancias internacionales por la seriedad y la prudencia con que nos hemos conducido para establecer y observar los lineamientos para el control de esta nueva amenaza para la salud de la humanidad. Desde los primeros días del brote, la Organización Mundial de la Salud recomendó no cerrar fronteras ni cancelar ningún tipo de tránsito transnacional, fuese de personas o de mercancías, puesto que este tipo de medidas demostraron en el pasado ser poco efectivas en casos similares en donde la mitigación es la prioridad a nivel global. La propia Margaret Chan, directora de la organización, advirtió que limitar o imponer restricciones a esos viajes internacionales tendría efectos menores para controlar la expansión del virus y, en cambio, afectaría otros rubros muy importantes para la cooperación global contra cualquier pandemia. En efecto, gracias a este criterio, México ha recibido equipo médico, productos de higiene, medicamentos, donaciones en efectivo y visitas de expertos que generosamente han donado a algunos países amigos. Con apego a esta disposición, la mayoría de los gobiernos del mundo mantuvieron sus fronteras y sus transportes abiertos al tránsito de mexicanos, pero de manera indebida, vejatoria y xenófoba se nos ha estigmatizado en otros países como si fuésemos todos portadores y transmisores del virus. En muchos de estos países, con base en estas falacias, se han tomado decisiones autárquicas, discriminatorias, restrictivas e injustas de los derechos humanos de los mexicanos. Ese es el caso de los gobiernos de China y Singapur en Asia, de Cuba, Argentina, Perú, Ecuador, Haití, Chile y Colombia en América Latina, de Ghana en África y además de otros países como Honduras, Ucrania, los Emiratos Árabes, Rusia y Azerbaiyán, que han establecido restricciones comerciales sin ninguna justificación. Cuba, Argentina, Perú y Ecuador determinaron, por ejemplo, la suspensión de vuelos con nuestro país a pesar de la recomendación en contra de la OMS. Colombia y Chile se negaron a albergar partidos de fútbol en donde participarían deportistas mexicanos y cancelaron la presentación de actores y músicos mexicanos en su territorio. Argentina y China decidieron además enviar aviones para repatriar a sus ciudadanos que se encontraban en nuestro país. Y el colmo, autoridades haitianas rechazaron recibir 77 toneladas de alimentos que en calidad de ayuda humanitaria envió nuestro país. En China, además de la cancelación de los vuelos, los mexicanos, por el solo hecho de serlo y sin tener síntomas de este virus, fueron privados de su libertad, recluidos en situación de aislamiento en hoteles y hospitales en pésimas condiciones de higiene y fueron sometidos a humillantes e incesantes inspecciones. Recientemente se ha informado
que aún después de que el gobierno mexicano envió una aeronave para recoger a los mexicanos en ese país, hay todavía 14 connacionales en cuarentena en distintas ciudades del país asiático. Y bajo esta lógica autoritaria e intransigente, el gobierno de Singapur ordenó cuarentenas de 7 días a todos los pasajeros mexicanos, so pena del pago de multas o aún la cárcel hasta por 1 año si había incumplimiento. La Organización de las Naciones Unidas, a través de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, condenó estas cuarentenas impuestas por criterios de nacionalidad al considerarlas discriminatorias sobre los enfermos a quienes deberían tratar bajo los estándares médicos correspondientes, pero más sobre quienes, estando perfectamente sanos, son sometidas a ellas. En muchos de estos países, como Argentina y Chile, ha habido expresiones discriminatorias contra los mexicanos a quienes se les pide bajar del transporte público, se les impide comprar un producto o se les rechaza públicamente al descubrir su nacionalidad. Con estas medidas se han vulnerado los derechos esenciales de los mexicanos y se ha hecho un daño muy grande a nuestras respectivas relaciones bilaterales. Será obligación de los integrantes de este Congreso, durante las próximas reuniones interparlamentarias, así como en los distintos encuentros internacionales de parlamentarios con autoridades o representantes de estos países, exigir y elevar un enérgico rechazo a estas medidas y pedir una explicación satisfactoria con la que aún no contamos. Pero también hay que decirlo, en contraste con esta actitud, gobiernos y pueblos amigos de México han mantenido sus fronteras abiertas al tránsito de los mexicanos y de ninguna manera han establecido controles adicionales a los sanitarios que contravienen las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud. El gobierno de Estados Unidos, como los gobiernos de los 27 países miembros de la Unión Europea, el de Canadá y muchos otros, que están ubicados en distintas regiones del mundo, han dado el ejemplo de apertura, cooperación y responsabilidad compartida en el combate a la influenza H1N1 durante este inesperado brote. Por las consideraciones anteriores, creemos importante que este Congreso, a través de la Comisión Permanente, haga un reconocimiento y por eso proponemos la senadora Adriana González Carrillo y el de La Voz el siguiente punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión extiende un amplio reconocimiento a aquellos gobiernos del mundo, quienes, en apego a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, han mantenido sus fronteras y transportes abiertos al tránsito de mexicanos durante la emergencia sanitaria global por el brote de influenza H1N1. Y segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión extiende un amplio reconocimiento al embajador de México en la República Popular de China, embajador Jorge Eugenio Guajardo González, así como a los cónsules de México en Shanghái, Miguel Antonio Barrio González, y de México en Guangzhou, Ernesto Céspedes Oropesa, por la incansable defensa de los derechos de los mexicanos en ese país. Por su atención, señor presidente, señoras y señores legisladores, muchas gracias. Gracias, senador Humberto Aguilar. Se turna la propuesta presentada para sus efectos a la segunda comisión de la Comisión Permanente.